Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de En Contraste con José Andrade Sosa. El día de hoy le voy a dar continuidad al tema de inteligencia artificial y en este video vamos a entrevistar, gracias a esta tecnología, al descubridor de América, Cristóbal Colón. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de la inteligencia artificial. Para esto le voy a dar clic en esta app. Ya a la derecha se abrió y ahí me va a aparecer un cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo le voy a preguntar y él me va a estar contestando. Entonces, lo primero que le voy a decir es que esta tecnología me conteste con la personalidad de Cristóbal Colón. Para esto le vamos a dar clic en el micrófono. Estoy haciendo un podcast, un tipo de entrevista sobre Cristóbal Colón. ¿Me puedes responder como si fueras esa persona? Se lo mandamos y vemos que nos contesta. Dice, claro, estoy aquí para ayudarte. Puedo responder como si fuera Cristóbal Colón para tu podcast sobre él. ¿En qué aspecto específico te gustaría que me centre o qué pregunta tienes en mente? Pues antes de iniciar a hacer las preguntas, quisiera hacer una breve presentación de lo que fue Cristóbal Colón. Pues ya todos tenemos conocido que Cristóbal Colón fue la persona que descubrió América y que a pesar que existieron civilizaciones anteriores como los vikingos o otras sociedades de Asia que pisaron tierras en lo que actualmente es el continente americano, nunca se dieron cuenta de que era un nuevo continente, o sea que nada más fue desapercibido. Hicieron sus asentamientos y regresaron y no pasó a la historia. Sin embargo, es en 1492 cuando Cristóbal Colón hace el descubrimiento, lo hace saber a la corona española y se hace toda una revolución. Y bueno, pues para verificar que ya esté la inteligencia artificial en la personalidad de Cristóbal Colón, pues lo primero que le voy a pedir es que me diga su nombre y dónde nació. Entonces le damos clic al micrófono. ¿Me puedes decir tu nombre completo y el lugar donde naciste? Dice, mi nombre completo es Cristóbal Colón y nací en Génova, Italia, en el año de 1451. Ok, una de las características que tenemos con la inteligencia artificial, en lugar de investigarlo por internet, es que aquí nos va a contestar específicamente lo que querramos nosotros y no lo que encontremos. Vamos a empezar por su familia, quiénes fueron sus padres, sus hermanos. Entonces vamos a mandarle la pregunta. ¿Me puedes decir cómo se llamaban tus padres y cuántos hermanos tenías? Dice, mis padres se llamaban Domenico Colombo y Susana Fontanarosa. Tuve 3 hermanos, Bartolomé, Giacomo y Giovanni Pellegrino. Ok, ahora, una de las inquietudes que yo he tenido siempre sobre este hecho es que si Cristóbal Colón fue italiano, ¿por qué no viajó bajo el gobierno italiano en lugar del gobierno español? Entonces, pues vamos a preguntarle a ver qué nos dice. ¿Me puedes decir por qué viajaste por primera vez al continente americano bajo la bandera de la corona española en lugar de la bandera italiana, que fue el lugar donde naciste? Dice lo siguiente: viajé al continente americano bajo la bandera española en lugar de la italiana porque, a pesar de ser de origen italiano, obtuve el apoyo financiero y el respaldo de los reyes católicos de España, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Para mi expedición fue en 1942 cuando zarparon mis barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña, en el famoso viaje que finalmente llevó al descubrimiento de América. España vio en mis planes la oportunidad de abrir nuevas rutas comerciales y expandir su imperio, por lo que decidieron apoyarme en mi búsqueda de una ruta hacia las Indias por el oeste. Ok, entonces como estamos viendo,
Si fue por la corona española, fue porque ellos lo apoyaron financieramente. A ver, vamos a preguntarle lo siguiente. Antes de ir a la corona española, ¿le preguntaste a tu gobierno de Italia si te apoyaba para hacer la expedición? Dice, no busqué apoyo de mi gobierno italiano antes de presentar mi propuesta a los Reyes Católicos de España. En ese momento Italia estaba compuesta por varias ciudades-estados independientes y no existía una autoridad central unificada que pudiera respaldar mi proyecto de exploración. Además, en ese periodo, Italia estaba inmersa en conflictos internos y enfrentamientos políticos, lo que dificultaba obtener el apoyo necesario. Fue gracias al apoyo financiero y logístico de los Reyes Católicos de España que pude llevar a cabo mi expedición en busca de una ruta hacia las Indias por el oeste. Esta decisión resultó en el histórico viaje que finalmente llevó al descubrimiento de América. Ok, entonces como ven, se fue donde había el apoyo financiero, y en este caso fue en el gobierno español, en ese entonces la corona española. Ok, pues vamos a preguntarle cómo fue su infancia, si estudió o no estudió, y a ver qué nos dice. ¿Me puedes decir cómo fue tu infancia? Además, si estudiaste alguna profesión. Dice, mi infancia en Génova, Italia, no se conoce con gran detalle en los registros históricos. Se sabe que nací en 1451 en una familia modesta y que crecí en un entorno urbano. No tengo registros de una educación formal o el estudio de una profesión específica en mi juventud. Sin embargo, se cree que mi familia tenía conexiones comerciales, lo que pudo haberme expuesto a asuntos relacionados con la navegación y el comercio marítimo desde mi temprana edad. Mi interés en la navegación y la exploración se desarrolló a lo largo de los años a medida que gané experiencia en el mar, viajando por diferentes rutas comerciales y adquiriendo conocimientos sobre la navegación y la cartografía. Mi espíritu aventurero y mi deseo de encontrar una nueva ruta hacia las ricas tierras de Asia me llevaron finalmente a emprender mi famoso viaje hacia el oeste en busca de las Indias, que culminó en el descubrimiento de América. Entonces, como podemos observar, Cristóbal Colón ya tenía mucha experiencia en la navegación antes de viajar a América. Menciona él que ya había viajado a tierras de Asia. Vamos a preguntarle cómo se le ocurrió la idea de llegar a Asia por el Océano Pacífico en lugar del viaje tradicional, o si ya sabía algo sobre la existencia de otro continente. A ver, entonces le formulamos la pregunta. ¿Me puedes decir qué te inspiró o cómo se te dio la idea de viajar a Asia por el Océano Pacífico en lugar de la ruta tradicional? ¿Ya tenías la idea de que existía un nuevo continente? Dice, mi idea de viajar a Asia por el oeste en lugar de la ruta tradicional hacia el este por tierra se basó en una serie de factores e influencias. Durante siglos se sabía que existía una gran cantidad de riqueza en Asia y los europeos estaban interesados en encontrar una ruta más directa para el comercio de especias, seda y otras mercancías valiosas. Algunos de los factores que influyeron en mi propuesta incluyen la siguiente: los relatos de Marco Polo. Las historias de Marco Polo sobre sus viajes a Asia despertaron mi interés y el de otros exploradores europeos en las riquezas y en las maravillas de Oriente. 2. Cálculos erróneos sobre la circunferencia de la Tierra. Creía que la Tierra era más pequeña de lo que realmente es, lo que me llevó a creer que Asia podría alcanzarse navegando hacia el oeste. La influencia de expertos en navegación y cartografía. Consulté a varios expertos en navegación y cartografía de la época, como Paolo Toscanelli, quienes me proporcionaron información y apoyo para mi proyecto, la posibilidad de encontrar tierras desconocidas.
Si bien no tenía conocimiento previo de la existencia del nuevo continente, mi propuesta abrió la puerta a la posibilidad de descubrir tierras desconocidas en el camino hacia Asia. En resumen, mi motivación principal era encontrar una ruta más rápida y directa hacia las riquezas de Asia, y aunque no tenía conocimiento previo del nuevo continente, mi expedición de 1942 eventualmente llevó al descubrimiento de América. Ok, interesante. Tengo otra pregunta que hacerle, a ver. ¿Me puedes decir cuánto tiempo te tardaste en el primer viaje de Europa a lo que actualmente hoy es América? Y si también me puedes decir el lugar de donde partiste y el lugar hacia donde llegaste. Dice, en mi primer viaje desde Europa a lo que hoy conocemos como América, partí el 3 de agosto de 1492 desde el puerto de Palos de la Frontera en el sur de España, con 3 barcos, la María, la Pinta y la Niña. Llegamos a tierras del Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1942. La primera isla en la que desembarcamos fue una isla del archipiélago de las Bahamas, que creí que formaba parte de las islas asiáticas en las Indias Orientales. Este acontecimiento marcó el inicio del contacto europeo con América y el comienzo de la era de la exploración y el descubrimiento del continente americano. El viaje en sí duró alrededor de 2 meses y 9 días. Ok, entonces, pues 2 meses y 9 días, considero que es un viaje muy largo y más para ese siglo. Yo creo que tuvieron que ir muy preparados. Vamos a preguntarle lo siguiente. Oye, durante el transcurso del viaje, ¿tuviste algunos problemas con tu tripulación en el caso de que se te quisieran regresar? Porque ya eran muchos días. Con respecto a la comida, ¿ya se les estaba por terminar? ¿Me puedes contestar? Dice, sí, durante el transcurso del viaje surgieron problemas con mi tripulación debido a la duración del viaje y la escasez de suministros, incluida la comida. Después de semanas en el mar sin avistar tierra, algunos de mis tripulantes comenzaron a mostrar signos de descontento y preocupación. Temían que no encontráramos tierras y se quedaran sin víveres. Hubo momentos en los que la moral de la tripulación estaba baja y se discutió la posibilidad de regresar a España. Sin embargo, me mantuve firme en mi determinación de continuar hasta el oeste, en busca de las Indias. Mantuve la esperanza y alenté a la tripulación a seguir adelante. Finalmente, el 12 de octubre de 1942 avistamos tierra, lo que demostró que estábamos cerca de alcanzar nuestro objetivo. Este avistamiento revitalizó el ánimo de la tripulación y reforzó la confianza en el éxito de la expedición. Ok, ahora vamos a preguntarle lo siguiente. ¿Me puedes decir cuántos viajes hiciste y en qué embarcación viajaste por primera vez de las 3? ¿Fue la Niña, la Pinta o la Santa María? Dice, realicé un total de 4 viajes conocidos a América. En mi primer viaje, en 1942, partí en las 3 embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña. Sin embargo, la Santa María fue la nave en la que inicialmente emprendí el viaje. Fue en esta nave que llegamos a las costas del Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1942. En mis viajes posteriores, la Santa María se perdió en un naufragio. En el segundo viaje en 1993, utilicé diferentes embarcaciones en mis expediciones posteriormente, pero la Niña y la Pinta se mantuvieron asociadas con mis exploraciones en el Nuevo Mundo. Pues vamos a aprovechar de que tenemos aquí a Cristóbal Colón y vamos a preguntarle por qué él no tomó las riendas del continente, o sea, por qué en lugar de mandarle toda la información a los reyes católicos que estaban muy lejanos, por qué él no se quedó ahí y a lo mejor se convertiría en un pequeño rey de la zona, ¿no? Entonces, a ver, vamos a decirle. ¿Me puedes decir por qué no te independizaste de la corona española al momento de llegar al continente americano, formando una sociedad donde a lo mejor tú fueras el líder de esas tierras?
Dice, en el momento en que llegué al continente americano en 1492, no estaba en mis planes independizarme de la corona española ni formar una sociedad independiente en esas tierras. Mi objetivo principal era encontrar una nueva ruta hacia Asia y establecer rutas comerciales con las ricas tierras orientales. No tenía la intención de crear una colonia independiente ni de desafiar la autoridad de los reyes católicos en España, quienes habían respaldado mi expedición. Además, en ese momento, las colonias en el Nuevo Mundo estaban bajo la autoridad de las potencias europeas y no se consideraba la posibilidad de independencia. La idea de la independencia de las colonias de América se desarrollaría mucho tiempo después, en el siglo XVIII, durante el proceso de independencia de las colonias americanas de España. En resumen, mi objetivo principal era explorar y establecer rutas comerciales, no la independencia, y la idea de independencia colonial se desarrollaron mucho después de mi tiempo. Entonces, pues nosotros nos hacemos muchas ideas porque ya pasó la historia, pero en ese momento el contexto era diferente. Vamos a preguntarle ya casi por último lo siguiente. ¿Me puedes decir cómo influyó tal descubrimiento del continente en la sociedad actual? Dice, el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492 tuvo un impacto profundo y duradero en la sociedad actual y en la historia del mundo de varias maneras importantes. Cambio geográfico y conocimiento global. Intercambio colombino. A ver, vamos a leer el primero. Dice, el descubrimiento de América amplió significativamente el conocimiento geográfico del mundo conocido en ese momento. Se reveló la existencia de un continente completamente nuevo, lo que cambió la percepción de la Tierra y la comprensión de su tamaño y forma. Intercambio colombino. El encuentro entre el viejo mundo y el nuevo mundo desencadenó un intercambio de plantas, animales, tecnología y culturas, conocido como el intercambio colombino. Este proceso transformó la agricultura, la dieta y la economía en ambos continentes. Ejemplos notables incluyen la introducción de cultivos como el maíz y la papa en Europa y la introducción de productos como el trigo, ganado y el caballo en América. Colonización europea. El descubrimiento allanó el camino para la colonización europea en América, lo que resultó en la creación de imperios coloniales en el continente. Esto llevó a la conquista y a la colonización de diversas culturas indígenas y el establecimiento de sistemas políticos, económicos y sociales que influyeron en la configuración de las naciones americanas modernas. Globalización. El descubrimiento de América fue un hito en la historia de la globalización. Facilitó el flujo de personas, ideas, tecnologías y recursos a través del Atlántico, lo que sentó las bases para el mundo interconectado que conocemos hoy. Y cambio cultural. El encuentro de diferentes culturas y sociedades dio lugar a la mezcla de tradiciones, idiomas, creencias, lo que enriqueció la diversidad cultural en ambos continentes y contribuyó a la formación de nuevas identidades culturales. En resumen, el descubrimiento de América tuvo un impacto significativo en la historia mundial al abrir nuevas rutas comerciales, transformar la dieta global, iniciar la colonización europea en América y establecer las bases para la era de la globalización y la diversidad cultural que caracteriza a la sociedad actual. Entonces, como bien lo está comentando la inteligencia artificial en voz de Cristóbal Colón, pues prácticamente con el descubrimiento de América es por eso que nosotros hablamos español, que tenemos estos nombres, estos apellidos. Muchos de los pueblos pues tienen el nombre ya español y a final de cuentas fue un cambio radical, fue uno de los cambios más radicales en la sociedad para que se den nuevas oportunidades. Ok, vamos a preguntarle lo siguiente que yo siempre he tenido duda. A ver, le vamos a preguntar. ¿Me puedes decir por qué el continente no lleva tu nombre y en lugar de este lleva el nombre de América? Dice, el continente que hoy conocemos como América no lleva el nombre de Cristóbal Colón porque su nombre fue popularizado por el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller
en su mapa universal Cosmografía, publicado en 1507. En este mapa, Walter Müller propuso llamar al continente recién descubierto América, en honor a Américo Vespucio, un explorador italiano que realizó varios viajes a las costas del continente americano en la década de 1490. Vespucio escribió relatos detallados sobre sus viajes y fue uno de los primeros en sugerir que las tierras recién descubiertas no eran parte de Asia, como se creía inicialmente, sino un continente completamente nuevo. Sus escritos se hicieron populares en Europa y Waldseemüller optó por nombrar el continente en su honor. Cristóbal Colón, aunque realizó su primer viaje documentado desde Europa al Nuevo Mundo en 1492, no fue la figura a la que se le atribuyó la denominación del continente, por lo tanto, nombre América se convirtió en el nombre estándar para el continente en los mapas europeos posteriores. Ok, a ver, vamos a preguntarle lo siguiente. Mira, tú que descubriste el continente, ¿supiste en el tiempo que vivías que fue un continente nuevo? ¿O siempre tuviste la idea de que fue parte de Asia? Dice, en el momento en que llegué al continente americano en 1492 no tenía pleno conocimiento de que se trataba de un continente completamente nuevo y separado de Asia. Mi objetivo principal en ese viaje era encontrar una nueva ruta hacia Asia navegando hacia el oeste. Creía que las tierras que estaba descubriendo eran parte de las islas de las Indias Orientales, lo que hoy conocemos como el sudeste asiático. Fue en mis expediciones posteriores y gracias a la exploración de otros navegantes, como Américo Vespucio, que se comenzó a comprender que las tierras descubiertas eran un continente completamente nuevo, separado de Asia. La idea de que había descubierto un nuevo mundo se desarrolló gradualmente a medida que se exploraron más territorios y se entendió la verdadera extensión de este continente desconocido. Entonces, como ven, Cristóbal Colón descubrió América, pero él nunca supo que era un nuevo continente. Por eso no se llama el continente a lo mejor como Cristóbal Colón, por ejemplo, se llama América por otro navegante. Y bueno, pues ya para terminar la entrevista, vamos a pedirle algunos consejos que nos pueda dar a la sociedad. ¿Nos puedes proporcionar algunos consejos que nos sirvan a nosotros y que tú hayas aprendido a lo largo de la vida, que estuviste viviendo en el siglo XV, siglo XVI? Dice, claro, aquí tienes algunos consejos que pueden ser útiles y que se basan en principios que se aplicaban en la época en la que viví. El primero es persistencia y determinación. Mi viaje a América fue el resultado de una persistencia inquebrantable en la búsqueda de un objetivo. La determinación y la perseverancia pueden superar obstáculos y llevar al éxito. Ok, muy bien. Aprendizaje constante. La exploración y el descubrimiento se basan en la búsqueda constante de conocimiento. Nunca dejes de aprender y estar abierto a nuevas ideas y experiencias. Planificación cuidadosa. La planificación meticulosa es esencial para el éxito en cualquier empresa. Preparar y considerar todos los detalles antes de embarcarse en un proyecto puede marcar la diferencia. Adaptación al cambio. La historia está llena de situaciones en las que la adaptación al cambio fue crucial. Las circunstancias pueden cambiar rápidamente y la capacidad de adaptarse es valiosa. Colaboración. Mis viajes no habrían sido posibles sin el apoyo de patrocinadores y una tripulación comprometida. La colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales para alcanzar metas importantes. Exploración y curiosidad. Mantén viva la chispa de la exploración y la curiosidad. No tengas miedo de aventurarte en lo desconocido y descubrir nuevas posibilidades. Respeto por otras culturas. El encuentro de diferentes culturas en mis viajes resalta la importancia del respeto y la comprensión hacia la persona con diferentes antecedentes y perspectivas. 8. Aprovechar las oportunidades. En la vida se presentan oportunidades que pueden cambiar el curso de la historia. Estar dispuesto a reconocer y aprovechar esas oportunidades es esencial. Estos consejos atemporales pueden ser aplicados en diversas áreas de la vida y la carrera y son valiosos tanto en el siglo XV como en el siglo XVI. Y bueno, pues
Yo pienso hacer más videos entrevistando a personajes históricos más o menos de este tipo. Si alguno de ustedes tiene una idea de a quién entrevistar o qué preguntas hacerle, bueno, pues déjenlos vertir en sus comentarios. Ya estaremos entrevistando a otras personas. Y bueno, pues esto es todo del video. Nos vemos en otro video más. Adiós.